Chile, y bueno, llevo tantos años viviendo aquí, llevo más tiempo viviendo aquí que lo que viví en Chile, así que cuando voy a Chile me siento un poquito como extranjera, pero no mucho. Así que para mí es un gran placer y un honor realmente estar con ustedes. Y gracias por invitarme. Muchísimas gracias, para nosotros también es muy grato tenerla junto a nosotros. Y un poquito antes de empezar, nosotros leímos quizás algunas cosas, pero que nos cuente usted, ¿cuál es su especialidad, cierto? ¿Cuál es su profesión para que nosotros podamos ir también conociéndola? Bueno, sí, claro, como dijeron, soy nutricionista, he trabajado muchos años, trabajé en el ámbito clínico por algunos años, ahora más bien me dedico a la educación de salud y también a lo que es la salud pública realmente, así que esos son como mis fuertes, digamos, la nutrición, la salud, la prevención, el estilo de vida, todo ese tipo de temas. Muchísimas gracias, ¿cierto? Ya para quienes no la conocíamos, ya nos hacemos un panorama, estamos muy agradecidos de que esté con nosotros y de aquí en adelante el tiempo es suyo. Bueno, Así, pues muchas gracias, vamos a ver si funciona, ojalá bien la tecnología y compartir aquí, espero puedan ver las diapositivas, vamos a ponerla en el, ahora sí. Entonces espero que puedan ver bien las diapositivas, pero vamos a hablar, como dijeron anteriormente, de la diabetes. Y este es un tema que yo vengo dando hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, pero va justo encajado con el tema del día número 6 de la jornada que ustedes están realizando, que me parece una cosa maravillosa realmente lo que están realizando con el tema de la salud, de la prevención, del estilo de vida, de la nutrición, todos estos temas que están realmente vinculados. Y obviamente tiene mucho que ver con la diabetes también, que hoy en día es considerada, antes que existiera la pandemia de coronavirus, ya se había catalogado la diabetes como una epidemia, es decir, prácticamente una pandemia. ¿Está chiquitito? Sí, eso iba a decirle. ¿Será que al parecer se está compartiendo el tema del PowerPoint, no la presentación misma? Vamos a ver otra vez. Entonces, stop share, vamos a ver otra vez. A ver, ahí sale la diabetes, ¿se ve? Sí, sí. Ya. Bueno, lo vamos a ver así por si acaso entonces. Bueno, entonces lo que les quería decir es que esto que están haciendo, realizando ustedes de lo que es la salud me parece maravilloso. Pero lo que estaba diciendo es que antes que llegara coronavirus, la diabetes era considerada una epidemia, sino pandemia mundial. Y quiero mostrarles las últimas estadísticas con respecto a los números de la diabetes, porque en el folleto sí se mencionan estos números, pero estos que estoy presentando en pantalla fueron publicados en noviembre del 2019, así que son un poco más actualizados aún. Actualmente en el mundo hay 463 millones de personas con diabetes en el mundo entero, y se ve aquí también lo que están ellos prediciendo como un aumento en el número de casos de diabetes de aquí al 2045. Un 51% de aumento en el mundo, aunque varía por región. La región que parece más va a aumentar va a ser el área de África, pero esto también tiene que ver con el sentido de que no hay muchas personas en África hoy en día que tienen diabetes, entonces ellos tienen más espacio que recorrer, por así decirlo. No es que nosotros estemos mejor, por ejemplo, aquí Sudamérica un 55%, Norteamérica un 33%, no es que estemos mejor, es simplemente que hay menos camino por recorrer, ya hay tanta diabetes que ya no hay tanta gente más que vaya a tener que desarrollarla en los siguientes años, pero en realidad de todas maneras los números son estratosféricamente terribles, porque solamente por darles un ejemplo, en Estados Unidos se espera, o sea, esto estamos hablando a futuro, ¿verdad? El aumento a futuro de aquí al 2045. Bueno, se espera que en la población general 1 de cada 3 personas va a ser diabética en los próximos años, especialmente hablando específicamente de la generación que nació después del año 2000. Entonces estamos hablando los muchachos jóvenes, hoy en día niños y jóvenes que ya están entrando a la edad adulta, lo más posible es que 1 de cada 3 desarrollen diabetes aquí en Estados Unidos.
Pero eso en la población general, dentro de los hispanos y afroamericanos, es 1 de cada 2, o sea, la mitad van a llegar a ser diabéticos. Eso es lo que se espera por la tendencia que se está viendo en estos momentos de aumento de casos de diabetes tan alto. Y déjeme decirle que yo vivo en un condado en California, en el centro de California, al norte de Los Ángeles, varias horas, al sur de San Francisco, en el condado de Monterrey, en la bahía de Monterrey, California. Y la mitad de los adultos en estos momentos en el condado de Monterrey, en California, tienen o diabetes o prediabetes. La mitad. Esa es la estadística, o sea, de eso estamos hablando. Y lamentablemente las estadísticas con respecto a la prediabetes no son tan certeras porque realmente hay muchísimas personas que tienen prediabetes sin saberlo, simplemente no han sido diagnosticados, incluso también con la diabetes. Entonces vamos a entrar a hablar porque el tema de hoy se llama diabetes, usted puede evitarla, ¿verdad? Entonces vamos a hablar acerca de cómo evitar la diabetes, pero también quiero hablar un poco acerca del punto muy importante, pienso que también es necesario enfatizarlo, de que también la diabetes se puede revertir. Estoy hablando de la diabetes tipo 2, que antes se consideraba incurable, o sea, crónica, no se podía mejorar. Pero ahora sabemos que en la gran mayoría de los casos sí se puede revertir. Pero lo importante para entender, número 1, cómo prevenir, y número 2, cómo revertir la diabetes tipo 2, es saber cómo sucede, o sea, cómo se genera, por qué, cuál es la raíz, cuál es el problema que causa que se desarrolle la diabetes, ¿verdad? Y la prediabetes también. Tenemos que entender la raíz del problema, porque lamentablemente ahora todavía hasta cierto punto se puede decir el pensamiento general y el tratamiento que se da va más bien enfocado a reducir los síntomas hasta cierto punto, porque la glucosa alta en la sangre, el azúcar alta en la sangre es más bien un síntoma de un problema metabólico que existe. Entonces, si nosotros tratamos de reducir la glucosa en la sangre con fármacos o con insulina, cualquier cosa, estamos reduciendo lo que es el síntoma, pero la enfermedad sigue allí. ¿Me explico? O sea, lo estamos tratando de bajar artificialmente los niveles de azúcar, sin necesariamente ir directo a la raíz del problema y así poder solucionarlo. Entonces, lo que quiero hablar en esta ocasión es cuál es la raíz, cuál es el problema subyacente que existe y así poder nosotros tratar de mejorar la situación y ya sea prevenir o revertir la diabetes. Entonces vamos a hablar un poco acerca del metabolismo de lo que es la insulina, porque cuando escuchamos acerca de la diabetes, escuchamos acerca de lo que es la insulina en muchos casos. De hecho, yo, cuando todavía no venía la pandemia, y daba estos temas en la iglesia, siempre pregunto a la audiencia, a ver, ¿qué es la insulina? Díganme ustedes primero, antes de empezar a hablar acerca de la diabetes, perdón, la diabetes. Díganme ustedes, ¿qué es la diabetes? ¿Qué han escuchado? Y la mayoría de la gente tiene alguna idea, tiene algo que ver con el azúcar muy alta en la sangre, pero mucha gente me dice falta de insulina, por eso viene la diabetes. Pero hay que entender un poco bien este concepto, porque no necesariamente es falta de insulina, y de eso vamos a hablar. Pero la insulina obviamente juega un papel muy importante en el metabolismo de la glucosa y del azúcar en la sangre. Así que aquí tenemos una ilustración bien sencilla de lo que es una célula humana. Especialmente cuando hablamos de la insulina y de la glucosa, estamos más que nada hablando de las células musculares también, más que nada. Pero lo que vemos aquí es una célula. Cuando nosotros consumimos alimentos, por ejemplo, yo recién que acabo de almorzar, porque estamos de horas de diferencia, comí lentejas, por ejemplo, y comí choclo, y estos tienen carbohidratos, como ustedes saben. También las zanahorias que venían en mi ensalada. Bueno, estas cosas tienen carbohidratos, los cuales se transforman en, se puede decir, se van resquebrajando las cadenas largas de carbohidratos en pedacitos más chiquititos, y se transforman en pequeñas moléculas más pequeñas de azúcar. Y este azúcar que realmente utilizamos como fuente de combustible en el cuerpo se llama glucosa. Ustedes la habrán oído mencionar miles de veces. Bueno, la glucosa tiene que penetrar, entrar dentro de las células para
alimentarlas, en otras palabras, para proveer la energía necesaria para la vida celular. Pero necesitamos que la insulina juegue el papel de, más que nada se puede decir que juega un papel como una llave que abre una puerta y deja entrar la glucosa adentro del cuerpo. Pero ocurre algo importante. De hecho, miren, esto es increíble, yo lo encuentro increíble, pero de los años 20, este estudio que ustedes ven en pantalla, se publicó el año 1927. Ya desde entonces sabíamos que la diferencia que en la dieta puede tener un efecto en el azúcar de la sangre, en la capacidad de las células de absorber esta glucosa, en otras palabras, de la capacidad de la insulina de hacer su trabajo para poder abrir con la llave, ¿verdad?, esa puerta para que entre la glucosa, porque si la insulina no trabaja bien, la glucosa no entra, se queda en la corriente sanguínea en niveles elevados y entonces vemos que puede haber prediabetes o diabetes. Pero miren ustedes, del año 1927 se tomó un grupo de personas, se dividió en dos, a unas personas les dieron una dieta alta en grasa y a otras personas les dieron alta en carbohidratos. ¿Cuál de los dos grupos piensan ustedes que tuvo el azúcar más alta? Después, cuando se les midió, aquí vemos que después de comer se les midió el azúcar. Aquí tenemos un grupo que el azúcar subió normalmente, volvió a bajar. Aquí vemos un grupo que le subió el azúcar muchísimo más y se quedó alta, de hecho, prácticamente el doble de alta que los del otro grupo. Probablemente muchos de ustedes pensarán que este grupo es el grupo que comió alta grasa y este es el grupo que comió altos carbohidratos, porque se supone que los carbohidratos suben la grasa, o sea, el azúcar. Pero es al contrario. Este es el grupo que consumió alta grasa y este es el grupo que consumió altos carbohidratos. Y otros estudios encontraron lo mismo. Mientras más grasa, aquí dice fat, mientras más grasa consume la persona, verán ustedes, aquí está más alta la glucosa en la sangre. Y los que consumieron menos grasa, pero sí consumieron más carbohidratos, verán aquí el amarillo, tienen los niveles de glucosa más bajos. Lo que pasa es que no entendíamos por qué sucedía esto. No fue hasta que realmente tuvimos la tecnología de la resonancia magnética que vimos realmente lo que estaba sucediendo a nivel metabólico en las células. Y esto es lo que sucede. Lo que sucede es que cuando tenemos exceso de grasa en la dieta o exceso de grasa en el cuerpo, esta grasa se empieza a acumular en el interior de las células. Esta grasa al interior de las células se llaman lípidos intramiocelulares, es decir, grasas que se empiezan a acumular anormalmente dentro de las células musculares, más que nada. Y estas grasas lamentablemente bloquean, de alguna manera, que la insulina haga el trabajo correcto de abrir estos receptores o canales por donde entra la glucosa. Entonces, al momento de bloquearse estos receptores, se cierra la entrada de la glucosa adentro de las células. Entonces se mantiene alto el nivel de glucosa en la sangre. ¿Qué les parece? ¿Interesante, sí o no? Ahora, el páncreas, aquí ilustrado aquí con este dibujito, detecta que hay mucha azúcar en la sangre y empieza a producir más insulina, más. Pero era el problema la falta de insulina en estos momentos. Ustedes ven que el problema en estos momentos no es la falta de insulina. Más llaves no van a abrir la chapa si la chapa está cerrada o bloqueada. Eso es lo que está sucediendo. La chapa está bloqueada. Entonces, por más llaves que le pongamos ahí, no se va a abrir correctamente. Entonces, el páncreas está produciendo incluso cantidades extra de insulina sin necesariamente producir el efecto necesario, que era bajar la glucosa. Ahora, en algunos casos sí, la extra insulina ayuda a algo, entonces
puede que haya un problema aquí adentro de las células, un problema metabólico, pero no se note. No se note. Puede que hay tanta insulina que el páncreas está produciendo que baja un poco la glucosa, pero de todas maneras hay una anormalidad metabólicamente hablando. Esta situación que ustedes ven en pantalla en este momento, este bloqueo de los lípidos intramiocelulares que bloquean la acción de la insulina, se llama resistencia a la insulina. Ustedes lo vieron ahí si leyeron el folleto de hoy, para el día de hoy, el día número 6. Resistencia a la insulina. Esta es la causa fundamental, subyacente, del problema de la prediabetes y el problema de la diabetes tipo 2. La resistencia a la insulina, no la falta de insulina, es la resistencia a la insulina. Ahora, lamentablemente con los años, si esta situación va empeorando, va continuando, puede llegar el punto que el páncreas se agote y deje de producir la cantidad necesaria de insulina. Eso puede suceder con los años, pero al principio lo que estamos viendo en este cuadro es que hay una resistencia a la insulina y muchas veces hay un nivel más alto de lo normal de la insulina, pero aún así el azúcar muchas veces no se ha reducido a la cantidad normal o ideal. Entonces, ¿cuáles son las causas de esta situación? Bueno, tenemos dos causas. Número uno, ingerir o acumular exceso de energía. ¿Cómo se ve el exceso de energía en el cuerpo? Se ve como esto. Esto es prácticamente un exceso de energía, ¿ya? Esa sería como la causa número uno. La causa número dos es no quemar o utilizar suficiente de esa energía que hemos estado acumulando año tras año, tras año, tras año. Y como les digo, esta energía acumulada extra a veces llega al punto de empezar a acumularse en el interior de las células con estos lípidos intramiocelulares que bloquean la acción de la insulina. Pero básicamente la resistencia a la insulina ocurre por estos dos motivos principales. Estamos consumiendo demasiada energía, es decir, demasiadas calorías, especialmente grasas, porque las grasas ya vimos que tienen un efecto directo, o sea, en horas se ve el resultado del consumo de alta grasa en los niveles de azúcar en la sangre. Esto se ha confirmado vez tras vez tras vez en décadas. Lo que pasa es que recién empezamos a entender las razones metabólicas por las cuales esto ocurre y ahora ya sabemos lo que es la resistencia a la insulina. Y lo segundo es simplemente estar acumulando toda esta energía extra, adicional, y nunca usarla del todo, vamos a decir. O sea, en otras palabras, nuestra dieta alta en grasa y nuestro sedentarismo. Esta combinación de factores principales son los que llevan a lo que es la resistencia a la insulina. Y déjeme decirle que la resistencia a la insulina tiene otras consecuencias. Y ven ustedes las diferentes problemas que surgen a veces a partir de que existe resistencia a la insulina. Por ejemplo, presión, hipertensión, ¿verdad? Promueve que haya un colesterol bueno, el colesterol bueno muy bajo, el colesterol malo muy alto, aumenta los triglicéridos, o sea, hay toda una disrupción de los lípidos, y baja y sube el azúcar. Estamos a veces viendo esos altos y bajos de azúcar, y obviamente aumenta el riesgo de otras enfermedades, como ataques al corazón, incluso ataques cerebrovasculares, enfermedad de Alzheimer incluso ha sido vinculada con la resistencia a la insulina. De hecho, la enfermedad de Alzheimer, algunos expertos hoy en día le llaman diabetes tipo 3. Por el hecho de que hay una resistencia a la insulina en el cerebro. Incluso algunos tipos de cáncer también han sido, también pueden estar relacionados con la resistencia a la insulina. Entonces tenemos que tener en cuenta que no siempre tiene que haber un caso ya diagnosticado de diabetes para que haya resistencia a la insulina. Porque como les dije anteriormente, muchas personas, su páncreas puede estar trabajando
overtime, decimos aquí en Estados Unidos, tiempo extra, o sea, todo el tiempo está sacando insulina para poder bajar esos niveles de azúcar muy alta, y muchas veces esos niveles aparecen normal, entre comillas normal, porque realmente ya hay un problema subyacente que está haciendo que el páncreas trabaje extra. Y lamentablemente esto empieza a tener un efecto en el sentido de que empezamos a ver estos, se puede decir, consecuencias de la resistencia a la insulina, aún sin que necesariamente esté la diabetes ya diagnosticada. En otras palabras, puede haber prediabetes o incluso puede haber niveles normales de glucosa y ya pueden estar manifestándose estas otras consecuencias de que hay un problema metabólico en el cuerpo y hay probablemente una resistencia a la insulina. Y lamentablemente estos altos niveles de grasa y de lípidos van produciendo todo lo que le llamamos una glucotoxicidad, lipotoxicidad, va habiendo entonces daño a nivel sistémico, incluyendo el páncreas, porque a veces la secreción de la insulina entonces se va reduciendo con el tiempo. Y realmente el problema también que sucede es que la persona, como tiene glucosa alta, en todo el cuerpo, se van dañando todo el cuerpo, o sea, vamos viendo pequeños capilares que se dañan los nervios en las puntas de los dedos, de las manos, de los pies, en la retina de los ojos, y va entonces produciéndose las consecuencias de la diabetes. Entonces, ¿cuáles eran los factores de riesgo? Ya dijimos las dos principales. Número uno, exceso de energía acumulada, o decir sobrepeso, porque la energía se acumula en forma de grasa en el cuerpo, lamentablemente. Y la otra parte era consumir demasiadas calorías, demasiada energía, más de lo normal, y que no estamos utilizando. Por lo tanto, otro factor de riesgo importante a considerar es la falta de ejercicio. Nuestro sistema de vida demasiado sedentario. Porque si nos ponemos a pensar nuestros antepasados, tal vez no nuestros padres o tal vez abuelos, pero vamos a hablar de generaciones anteriores, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, la mayoría de la gente antes, vamos a hablar siglos atrás, movía mucho más su cuerpo como parte normal del día, o sea, de sus necesidades diarias de trabajo. Mucha gente vivía de la agricultura a siglos atrás. Entonces tenía que mover su cuerpo, hacer actividad física como parte normal de su día, de sus necesidades para sostenerse. Y esta situación que estamos viendo hoy en el siglo XXI es realmente la excepción, no la regla. Si vemos la historia del ser humano a través de los siglos, hoy en día que tengamos tantas cositas que nos ayudan a la vida más fácil, ¿verdad? Tablet y laptop y teléfonos y bueno, autos para manejar para allá y para acá, y no caminamos mucho o caminamos menos, y movemos mucho menos el cuerpo para lavar la ropa. Antes la gente, mayoría lo lavaba a mano, ahora la minoría lo lavaba a mano. O sea, dándole ejemplos, ¿cierto? De cosas de cómo antes era mucho más normal mover el cuerpo y ahora cada vez menos, gracias a la tecnología, el transporte y muchas otras cosas maravillosas que tenemos, pero que nos han restado un poco de la actividad física que necesitamos. Ahora, cuando yo voy a las iglesias y doy este tema, mucha gente me dice, oiga, pero si, mire, la verdad es que a mí me dio la diabetes, porque mi papá tiene diabetes, mi mamá, mi abuela, mis tíos y toda la familia, entonces yo la heredé. Yo no hice nada, o sea, más o menos, ¿verdad? Como sacándose la culpa. Yo la heredé. ¿Es verdad eso, cierto o no? O sea, ¿hay un factor genético en la diabetes? Y yo le voy a decir que sí hay un factor genético. En la predisposición, tal vez, es decir, a un riesgo más elevado en algunas personas, por tener una predisposición genética a la diabetes, sí, eso puede ser verdad, puede ocurrir. En mi caso, por ejemplo, mi papá tuvo diabetes, y ¿puedo yo tener un riesgo más alto de tener diabetes? Sí lo puedo tener por esa predisposición, pero eso no significa que a mí automáticamente me va a dar la diabetes porque mi papá, mi mamá, mis tíos, mis abuelos y todos mis primos tienen diabetes. O sea, una cosa es una predisposición genética que puede ser tal vez un 10, máximo 15% de factor de riesgo,
Y otra cosa muy diferente es el estilo de vida, que puede ser 60 o 70% de ese factor de riesgo. Entonces el factor de riesgo de nuestro estilo de vida es mucho más importante que el factor genético, en otras palabras. Y aquí en Estados Unidos también, me imagino en Chile será lo mismo, hemos visto que hay ciertas etnias que tienen más factor de riesgo. Por ejemplo, yo trabajé en una clínica donde el 99.999% de los pacientes que llegaban eran hispanos, eran latinoamericanos, mexicanos o sudamericanos, centroamericanos. Entonces, cuando yo trabajé con las mujeres embarazadas, teníamos que poner a todas las mujeres en alto riesgo de diabetes, inmediatamente hacerse una prueba de diabetes, inmediatamente apenas entraban a nuestro cuidado, las mandábamos a hacerse la prueba de diabetes, sí tenían alto riesgo. Y todas eran consideradas alto riesgo simplemente por marcar la cajita donde dice hispana, ya, alto riesgo. Automáticamente alto riesgo. Igual afroamericanos, igual asiáticos, muchas etnias. Todas las etnias indígenas en todo el mundo se consideran con más riesgo de diabetes. Pero déjenme contarle una anécdota interesante que se presenta aquí en Estados Unidos. Resulta que aquí en Estados Unidos el grupo étnico con más riesgo de diabetes, con la tasa más bien, la tasa más alta de diabetes en Estados Unidos no son ni los afroamericanos ni los hispanos, son los indios americanos. Específicamente una tribu que viven en las áreas de Arizona, que se llaman los indios de la tribu Pima, así se llaman, Pima. Bueno, ellos son los que tienen los niveles más altos en Estados Unidos diagnosticados, los más altos. Bueno, resulta que cientos de años atrás, los Pima en Estados Unidos, los Pima eran un grupo más grande que después se dividió en dos. Unos se quedaron en el norte y otros se fueron al sur. Y los que se fueron al sur viven en lo que hoy en día es el estado del norte de México, que se llama Chihuahua, así como mi perrito, Chihuahua, pero es un estado de México. Bueno, resulta que hay unas montañas en el estado de Chihuahua muy bonitas, donde viven una tribu de indígenas también. Y son genéticamente prácticamente igual a los Pima, porque vienen de la misma raíz genética, son primos hermanos en otras palabras. Eran un puro grupo y se separaron en dos, como dije, esto fue hace como 700 años atrás, pero son prácticamente genéticamente iguales. Resulta que estos grupos se llaman los tarahumaras, famosos en el mundo, porque son corredores, van a hacer carreras, no sé cuántos kilómetros serán, pero son 100 millas, no sé si serán 70, 80, no, ¿cuántos? No sé cuántos kilómetros son, pero 100 millas es muchísimo, o sea, es muchos kilómetros. Bueno, resulta que ellos salen en los primeros 10 lugares, casi siempre en todas las carreras de alta distancia, corredores pero de categoría mundial. Y muchas veces ni siquiera corren con zapatillas, ustedes ven como ahí los zapatos que tienen. Son, no sé cómo se llaman en Chile, se me olvidó cómo se llama, en México les dicen guarache, chancla, no me acuerdo. Bueno, con eso corren, o sea, son muy buenos atletas, en otras palabras. Tienen de los niveles más bajos de diabetes en el mundo. Entonces, el punto que quiero hacer aquí es que tanto la genética como el origen étnico no definen necesariamente el riesgo de diabetes. Es un factor pequeño. El factor más importante es el estilo de vida que lleva al sobrepeso, es decir, la dieta y el ejercicio. Esos son los factores que más determinan el riesgo de diabetes. No tanto la genética juega un papel mucho menor y no tanto el origen étnico también juega un papel mucho más pequeño. Bueno, entonces, déjeme decirle una cosa con respecto a la diabetes. La diabetes va envejeciendo el cuerpo por este problema que habíamos dicho anteriormente de la glucotoxicidad y de otro problema que es la lipotoxicidad, que es la toxicidad a causa de los lípidos muy altos y de la glucosa muy alta. Y esto va afectando el cuerpo entero, pero en particular el sistema cardiovascular,
De hecho, un prediabético tiene un 50% más posibilidades de un ataque al corazón que una persona sin prediabetes. Y un diabético tiene un 400% más posibilidad de un ataque al corazón que un no diabético. El otro problema, el otro riesgo muy grande por causa de este daño que se va haciendo en el sistema cardiovascular es el riesgo de un accidente cerebrovascular, es decir, lo que le llamamos en Estados Unidos un stroke, que es un accidente cerebrovascular, que es lo mismo que ocurre en el corazón cuando hay un infarto en el miocardio, que en otras palabras se cierra el flujo sanguíneo en ciertas partes del cerebro y ocurre entonces lo que es un accidente cerebrovascular. Y lamentablemente, el 70% de los diabéticos, por lo menos en Estados Unidos, me imagino que esta es la misma realidad en el resto del mundo, muere de una de estas dos causas. O sea, la mayoría de los diabéticos muere de un ataque al corazón o un ataque cerebral. Y eso es importante tener en cuenta el daño que se va haciendo a través del cuerpo entero. Pero la buena noticia, en esta ocasión que les quiero dar, la buena noticia, es que las investigaciones, especialmente las más recientes, han encontrado y han confirmado que, número uno, la prediabetes es completamente reversible, completamente. Y número dos, la diabetes tipo 2 es reversible en la gran mayoría de los casos. Hace poco salió un estudio que se hizo en Eslovaquia donde encontraron que 84% de los casos, yo he visto otras estadísticas pasando el 90% de los casos se puede revertir. Tal vez hayan casos que no se puedan revertir de diabetes tipo 2 cuando ya ha habido un daño en el páncreas al punto de que el páncreas simplemente ya no puede producir suficiente insulina como debería, entonces tal vez la persona sí necesite utilizar algún tipo de fármaco, especialmente insulina, cuando hay incluso diabetes tipo 2. Pero en la gran mayoría de los casos se puede revertir, pero ¿cómo se puede revertir? Eso es lo que vamos a aprender en esta ocasión. Primero que nada tenemos que tener en cuenta lo siguiente, la causa fundamental, que era la resistencia a la insulina. Entonces, si nosotros queremos, número uno, prevenir, número dos, controlar, o mejor aún que controlar es revertir la diabetes tipo 2 y la prediabetes, debemos revertir la causa fundamental o subyacente, que es la resistencia a la insulina, o sea, este problemita que habíamos visto aquí, que era esta función alterada de la insulina por culpa de estos lípidos que se van acumulando en el interior de las células por exceso de grasa más que nada, pero también de calorías, porque aún si nosotros no comemos nada de grasa, pero todo el día estoy tomando Coca-Cola y comiendo pastelitos dulces, tiene demasiadas calorías y eso puede entonces transformarse en grasa y se empieza a acumular en el interior de las células. Entonces, exceso de caloría, en particular de las grasas, pero también se van formando este mismo problema que es la resistencia a la insulina. Esto tenemos que poner atención entonces. Entonces, si los problemas eran número uno la dieta y número dos es la falta de ejercicio, entonces la solución adivinen dónde la vamos a encontrar. Mejorando la dieta y aumentando los niveles de actividad física. Ahora, hablando de la dieta, ¿qué dieta se ha mostrado que puede revertir la diabetes? Y déjenme decirles, esto es bien controversial, porque hay dietas que se han mostrado que pueden bajar la glucosa de manera increíble, así, rapidito. Pero si dejas la dieta al momento que al momento que quiebras las reglas, la glucosa se dispara, pero al cielo. Estoy hablando en particular de la última famosa, la dieta más famosa, más popular. Hoy en día, no sé en Chile, pero yo creo que también he escuchado en Chile la dieta cetogénica o la keto le decimos aquí nosotros. La dieta cetogénica, tú empiezas a consumir la dieta cetogénica, ¿te va a bajar el azúcar? Sí te va a bajar. ¿Por qué? Porque no estás consumiendo carbohidratos. Entonces, el momento que tú dejas de comer carbohidratos y comes pura grasa, porque es 70-80% grasa,
el resto será un poco de proteína, un poquito de carbohidratos, casi nada. Entonces, claro que te va a bajar el azúcar, pero el problema es lo siguiente. Esa dieta es tan alta en grasa que no está revirtiendo la resistencia a la insulina. Escúchame bien, esto es muy importante. La dieta cetogénica no revierte la resistencia a la insulina, la tapa solamente, la tapa. Pero en realidad el problema de la resistencia a la insulina va empeorando. Escúchame bien, la dieta cetogénica empeora la resistencia a la insulina al punto que la persona se hace tan sensible a los carbohidratos que el momento que consume cualquier pequeño carbohidrato se le dispara el azúcar. Especialmente si la siguen a largo plazo. Siguiendo esta dieta cetogénica a largo plazo, ni se hable de los otros riesgos al sistema cardiovascular, cáncer y todo eso. Estamos hablando, eso lo dejamos a un lado. Simplemente el hecho de que la dieta cetogénica te hace más sensible a los carbohidratos porque empeora la resistencia a la insulina. Entonces, mientras tú no comas nada de carbohidratos y comas pura carne, queso, huevo, está bien. Pero el momento que tú te comes un carbohidrato te dispara el azúcar al cielo porque estás más sensible a los carbohidratos, más intolerante a los carbohidratos. Entonces no mejora la situación, más bien la empeora, tapa el problema nomás. No revierte la resistencia a la insulina. Pero hay otra dieta que se ha mostrado que sí revierte la resistencia a la insulina, o sea, mejora tu sensibilidad a la insulina, mejora tu capacidad de metabolizar los carbohidratos. Y aparte de eso, previene las enfermedades del corazón, previene el cáncer, previene la hipertensión, previene todos estos otros problemas. ¿Quieres saber cuál dieta? Te voy a decir cuál dieta. Es una dieta basada en alimentos, número 1, no procesados. O sea, yo puedo comer galletas Oreo todo el día y ya decir que soy vegana. Soy vegana. Las galletas Oreo son veganas. Puedo comer hamburguesas veganas, queso vegano, toda clase de comida chatarra vegana y decir soy vegana, qué bueno. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de alimentos no procesados. Y número 2, de origen principalmente, sino completamente vegetal. Esta dieta ha sido confirmada que revierte la insulina y revierte la resistencia a la insulina y ayuda a revertir la diabetes, y te voy a mostrar alguna de la evidencia científica. Pero quiero simplemente recalcar estas dos cosas. Número 1, no es alimentos procesados. Estos alimentos juguitos que ustedes ven aquí, estos duranos en conserva, con almíbar, ¿cierto? Todas estas cositas pueden ser veganas, Pan blanco, galletita, vegana, pero son altamente procesadas. No estamos hablando de esto. Y tampoco estamos hablando de una dieta alta en proteínas o alta en grasas animales, especialmente alta en grasas saturadas. No estamos hablando de eso. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un sistema de alimentación que ha sido usado por más de 30 años en un instituto, un centro de vida sana que existe desde los años 70 aquí en Estados Unidos, que se llama el Instituto Weimar. Está aquí en California. Desde los años 70 que ellos utilizan este tipo de protocolo, utilizando una dieta de alimentación basada en plantas y ejercicio y siguiendo los 8 remedios naturales que ustedes conocen. Y ellos tienen las estadísticas de 30 años de que las personas que llegan a este programa se internan y siguen después el programa cuando van a su casa. Porque una cosa es internarse 3 semanas, ¿verdad? Y que te den toda la comida ya hecha y que te lleven a caminar y después tú te vas para tu casa. ¿Y qué pasa después cuando tú te vas para tu casa? Eso es la otra cosa importante. Si tú sigues el programa, 90% o más de los casos de diabetes se revierten completamente en 3 meses o menos. Algunas personas incluso en 30 días ya habían revertido su diabetes. Entonces ellos tienen las estadísticas. Pero hay muchos más. Por ejemplo, un libro escrito por el doctor Neil Barnard, aquí en Estados Unidos, del Comité de Médicos para la Medicina Responsable en Washington, D.C., él hizo un estudio donde él puso a grupos a consumir diferentes dietas y les voy a dar a conocer los resultados de ese estudio en unos momentos más. Pero simplemente quiero mostrarles que hay publicaciones, libros, que
han sido escritos por profesionales que siguen este tipo de protocolo para la diabetes. Uno de mis favoritos es el doctor Joel Fuhrman, que lo he visto hablar en persona, también he visto hablar a este médico también en persona, y ellos básicamente utilizan este tipo de dieta, más que nada, y estilo de vida. Ahora, todo esto son en inglés, por eso yo escribí un libro, Cómo decirle adiós a la diabetes. Yo lo tengo en mi página de internet, está en Amazon. Si ustedes tienen acceso a Amazon, pueden comprar el libro. No sé si se puede mandar a Chile, pero definitivamente el libro, ¿cómo se llama? Electrónico, el Kindle, está disponible en Amazon. Pero todo lo que les quiero decir es una cosa muy importante. Todos estos que mencioné, todos estos programas que mencioné, todas estas dietas que se han demostrado revierten la diabetes, consisten en consumir carbohidratos. De hecho, hasta un 70% de la dieta son carbohidratos. ¿Cómo es posible revertir la diabetes comiendo carbohidratos? ¿Qué les parece? Bueno, les dije que les iba a mostrar los resultados del estudio que hizo este doctor, el doctor Neil Barnard, con un equipo de médicos. Ellos pusieron a dos grupos. A un grupo a consumir la dieta recomendada por la Asociación Americana de la Diabetes, o sea, los expertos. ¿Qué más expertos pueden ser que los mismos que son de la Asociación Americana de la Diabetes? O sea, la típica dieta que se le recomienda a los diabéticos, que es reducir las porciones, contar los carbohidratos, ¿verdad? Aquí ustedes ven un plato dividido, aquí tienes tu proteína, aquí tienes tu carbohidrato y el resto la fruta y las verduras. Ok. Al otro grupo se le dio una dieta basada 100% en plantas y no se controlaron las porciones. No hubo control de porciones, le dijeron, coman lo que ustedes quieran, solamente que tiene que ser no procesado y todo de origen vegetal. Y a las pocas semanas se vieron, aquí dice 12 semanas, se vieron los siguientes resultados. El grupo que estaba consumiendo la alimentación basada en plantas perdió más peso, bajaron más sus niveles de glucosa, aún sin haber controlado las porciones, comieron lo que quisieron. Pero mientras siguieran las reglas, ¿verdad?, de lo que es este tipo de alimentación. ¿Qué les parece? O sea, está comprobado por la ciencia médica, estudios clínicos como este y estudios epidemiológicos, como por ejemplo el estudio que se realizó con los adventistas, el famoso estudio adventista, es el segundo, porque hubo uno primero, hubo uno anteriormente a ese, o sea, han habido un grupo, varios estudios adventistas de salud. El número 2, que comenzó el año 2002, con 96.000 adventistas en California y en todo Norteamérica. Uno de los hallazgos que encontraron fue muy interesante con respecto a las diferentes dietas que seguimos los adventistas, porque ustedes saben, nosotros como adventistas ni fumamos ni tomamos, ¿verdad que no? Espero que no. Pero tenemos diferentes dietas. Eso es lo que nos diferencia, la alimentación. Entonces, como ustedes saben, algunos adventistas, como no es una condición de membresía hacerse vegetariano, nada de eso, al contrario, es una cosa opcional, ¿cierto? Entonces hay personas que pues no son vegetarianas, hay personas semi-vegetarianas, que es decir, consumen carne tal vez 1 o 2 veces por semana, muy poquito. Hay pesco-vegetarianos, que son los que no comen ni pollo ni carnes rojas, pero comen pescado. Están los lacto-ovo-vegetarianos, que no consumen ningún tipo de carne, ni de pescado, ni de pollo, nada, pero sí consumen productos lácteos y huevos. Eso se llaman lacto-ovo-vegetarianos. Y por último, los veganos, que más bien es vegano, pero no estamos hablando en el sentido de activismo ni nada, estamos hablando vegano en el sentido estricto de la alimentación, nada más de nada filosófico. Bueno, entonces vemos lo interesante aquí. Ustedes verán, uno de los hallazgos que se hizo muy interesante es la diferencia del peso promedio de los diferentes grupos. Lo interesante notar es que todos los grupos tenían un peso promedio considerado como sobrepeso. Todos estaban pasados de peso, todos menos uno. El único grupo que no estaba como promedio, pasado de peso, es decir, el único grupo que tenía un índice de masa corporal considerado normal era el grupo vegano. Todos los demás pasaban de lo que es considerado sobrepeso. Aquí ustedes ven el índice de masa corporal de todos los otros grupos. Pasando 25 ya es sobrepeso. Número 2,
diabetes, estamos hablando de la diabetes. El riesgo de diabetes, si consideramos el grupo no vegetariano como la referencia, el riesgo se va reduciendo a medida que se reduce la cantidad de productos animales en la dieta. Entonces, los semi-vegetarianos comparado con los no vegetarianos, un 28% de reducción de riesgo de diabetes. Los pesco-vegetarianos, un 51% de reducción, ya es bastante considerable, en el riesgo de diabetes. Aquí vemos los lacto-vegetarianos, 61%, o sea, más considerable, pero el que les ganó a todos fue el grupo vegano con un 78% de reducción de riesgo de diabetes. ¿Qué les parece? Y esto ni siquiera eran 100% súper saludables, eran simplemente que no comían carne. No estamos hablando que comían una dieta necesariamente súper saludable tampoco. Podían haber estado comiendo ahí algún pastelito, algún juguito, no se sabe. Pero simplemente dejando fuera los alimentos de origen vegetal, se reduce el riesgo de diabetes en un 78%. Y vemos algo muy parecido con la hipertensión, que ahí ustedes ven, si tomamos nuevamente el grupo no vegetariano como referencia, vemos una reducción de paso por paso a medida que se reduce el consumo de alimentos de origen animal, va habiendo también una reducción paso a paso, cada vez más baja, del riesgo de hipertensión, al punto de que una persona que consume solamente una dieta basada en plantas de origen vegetal tiene un 75% menos de riesgo de hipertensión. Entonces, nuevamente, podemos nosotros controlar, incluso revertir la diabetes, no necesariamente comiendo una dieta alta en proteínas, y no necesariamente comiendo una dieta cetogénica alta en grasa. No, estamos hablando de una dieta basada en plantas, basada en alimentos no procesados, como legumbres, como granos integrales o cereales integrales, como frutas, como verduras, como nueces, semillas, ese tipo de cosas. Y lo que yo recomiendo como nutricionista es tratar de seguir un poco este balance, esta proporción que nos muestra el diagrama del plato ideal. Ojalá, especialmente los diabéticos y prediabéticos, que la mitad de lo que coman sean frutas o vegetales, la mitad, ya sean crudos o al vapor o cocidos, como ustedes quieran, pero que sea la proporción más importante, y el resto de la dieta se divide entre carbohidratos y proteínas, pero miren lo interesante aquí, que esto es sumamente importante de tenerlo en cuenta. Tienen que ser alto en fibra. Y si son no procesados, son altos en fibra, o sea, el procesamiento es lo que elimina la fibra, así que mientras no estén procesados van a tener la fibra y van a estar los alimentos en su paquete ideal, en el paquete, porque mucha gente dice, pero la fruta, ¿cómo voy a comer fruta si el doctor me dijo, la dietista, lo que sea? Mire, la fruta tiene azúcar, sí tiene azúcar, pero nunca va a ser lo mismo que tomarse una Coca-Cola, o una Fanta, o comerse una galleta. Nunca va a ser lo mismo, porque la fruta viene en ese paquete que Dios hizo. Entonces viene con fibra, viene con proteínas, viene con proteínas también, las frutas también tienen poquita, pero tienen minerales, vitaminas, fitoquímicos, antioxidantes y lo más importante, la fibra. Viene en un paquete, en las proporciones correctas, en las cantidades correctas que Dios hizo. Mientras que nosotros sacamos los ingredientes y sacamos los carbohidratos, hacemos azúcar refinada. Sacamos la grasa, hacemos aceite. Entonces, aislamos los nutrientes. Y ahí entonces se pierden los nutrientes como las vitaminas, las minerales, se pierde la fibra. Ahí no es lo mismo, no es lo mismo. Pero cuando nosotros los comemos en su paquete original, lo más intacto posible, entonces tiene la fibra. Y la fibra ayuda a reducir la glucosa y ayuda a reducir el colesterol. Sumamente importante. Ahora, todos los detalles están en mi libro, así que los pueden buscar. También tengo videos en YouTube que los pueden ver más adelante. No tenemos tiempo de hacer todos los detalles, ¿ok? Pero quiero hablar un poquito del ejercicio. Antes de separarnos hoy en día, hablemos del ejercicio. El cuerpo humano fue hecho para moverse. Eso tengámoslo bien claro. O sea, que nosotros estemos haciendo ejercicio afuera, andando para allá y para acá, o haciendo el aseo en la casa, moviendo para... Eso es más que normal, más que normal. El cuerpo fue hecho para moverse horas por día. Pero hay dos tipos de ejercicio que quiero recalcar
Hoy en día, primero que nada, el tipo de ejercicio cardiovascular o aeróbico, porque ayuda a quemar esa energía acumulada, tenemos que quemarla. También aumenta un poco el metabolismo, es decir, estamos quemando más energía a través del día, no solamente en el momento de hacer el ejercicio, sino a través del día, por si el metabolismo está un poco más alto. Mejora la función muscular, obviamente, especialmente el músculo que está aquí, que es el corazón. Entonces tiene todos estos beneficios. Pero déjeme decirle que hoy en día se recomienda, y ya está comprobado con estudios científicos, que en este momento no voy a tener tiempo de mostrarlos, pero ya tenemos estudios científicos que lo que recomiendan los expertos es hacer ejercicio, si se puede, después de las comidas para los diabéticos. De hecho, recomiendan, en vez de caminar 1 hora al día o 30 minutos, divide esos 30 o 60 minutos o 90 minutos, lo que tú quieras, divídelo en 3 partes si es posible, y haz ejercicio, sale a caminar, aunque sea a la vuelta de la manzana, pero sale a caminar después de cada comida. Eso es lo mejor para los diabéticos, no necesariamente para todo el mundo, pero para los diabéticos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comemos, los diabéticos les sube el azúcar más de lo normal, pero si salen a caminar, especialmente justo después de comer, nunca les va a llegar el azúcar tan alto, a ese pic tan alto, sino que más bien se va a moderar esa subida de la glucosa. Entonces, si pueden salir a caminar después de las comidas, especialmente la última comida, la cena, la comida de la noche, es lo recomendado para diabéticos, ¿ok? Pero ejercicio cardiovascular varias veces por semana, 5 o 6 sería lo ideal, pero por lo menos unas 3 veces por semana. Ok, segundo tipo de ejercicio que quiero mencionar, es el ejercicio de resistencia muscular. De los adultos en Estados Unidos con diabetes, solamente el 41% de los adultos hacen ejercicio cardiovascular. 41%, o sea, la mayoría no lo hace. Pero ejercicio de resistencia muscular, solamente el 12% de los adultos con diabetes hacen este tipo de ejercicio, la mayoría no lo hace. Y es altamente recomendado para diabéticos también. ¿Por qué? Porque mejora el metabolismo, ayuda a que los músculos quemen más grasa. ¿Comprendemos eso? Y por lo tanto, se cambia la composición del cuerpo de más grasa y menos músculo a más músculo y menos grasa. Y esto eleva la tasa del metabolismo, es muy importante para diabéticos. Es muy importante y no se hace suficiente énfasis en este tipo de ejercicio, lamentablemente. Pero déjenme decir una cosa, aún más que para los jóvenes, porque cuando nosotros pensamos en ejercicio de resistencia muscular, pensamos en los jóvenes que van a los gimnasios, ¿verdad? Para los adultos es más importante todavía hacer este tipo de ejercicio. Para las personas mayores es más importante todavía. ¿Por qué? Porque las personas mayores tienden a tener alto riesgo de caídas. Y una caída para una persona mayor puede ser fatal. Entonces las personas mayores necesitan hacer este tipo de ejercicio para mejorar su balance, para mejorar la función muscular. Ahora, obviamente tienen que empezar de a poquito, pedirle permiso al doctor, ¿cierto? Consultar con el doctor y todo eso, pero es muy importante hacer ejercicio de resistencia muscular. ¿Por qué? Porque lo que vemos es lo siguiente, cuando estamos no muy saludables, tenemos exceso de grasa, no sé si se alcanza a ver, pero lo amarillo aquí en esta ilustración es grasa. Y lo rojo es el músculo. Y cuando no estamos saludables podemos tener exceso de grasa y demasiado poco músculo, aun si estamos a peso normal, déjeme decirle. En otras palabras, amigo y hermano, tú puedes estar normal de peso y ser obeso dentro. O sea, puedes tener obesidad, el síndrome del flaco gordo, que está flaco por fuera y gordo por dentro. ¿Me explico? Porque si tienes una composición del cuerpo como esta que está aquí, estás obeso aunque tengas peso normal. ¿Y cómo se nota? Déjeme decirle que hay varias pruebas. Uno puede irse a una universidad, hacerse una prueba bajo el agua, o puede irse a un gimnasio que le miden aquí, todo, ¿cierto? Que le miden en varios lugares y le sacan ahí, pero les voy a dar una prueba que ustedes pueden hacer en su casa, gratis. ¿Quieren saber cuál es esa prueba? ¿Quieren saber? Sí, ya. Se llama la prueba del espejo. Ahí nomás. El espejo. Tú te paras delante del espejo con ropa interior y ahí se va a ver la verdad de la verdad. Si tienes exceso de grasa, ahí se ve. El exceso de grasa, aunque tengas peso normal, te pone a riesgo de diabetes, de cáncer, de hipertensión, de enfermedades cardiovasculares y todas las otras.
Así que es muy importante tener la composición correcta. Mira aquí, esta es la composición correcta. Tener suficiente músculo y no demasiado exceso de grasa, ¿ok? Es más importante perder grasa que perder peso. Si tú haces una dieta de esas, voy a hacer la dieta del repollo y no comes más que repollo por un mes, vas a bajar de peso sí, pero no va a mejorar tu composición muscular, no va a mejorar la composición de tu cuerpo. Tienes que bajar de a poquito y haciendo ejercicio y ahí vas a tener la composición correcta, ¿ok? Entonces, por eso es tan importante, y yo lo enfatizo, hacer este tipo de ejercicio. Ahora, habiendo dicho eso, comienza de a poco. Primero pregúntale al doctor si tienes pasado los 45 años especialmente. Y no es necesario hacerla todos los días. Aquí le dice por semana y después dice a week, lo voy a cerrar ahí ya. Por semana, 2 a 3 veces por semana nomás. No es necesario hacerlo todos los días. ¿Por qué? Porque es muy importante dejar días entre medio para que los músculos que se utilizaron cuando hiciste ejercicio de resistencia muscular, esos músculos tienen que descansar al día siguiente para que se repongan y se hagan más fuertes. Si tú no dejas ese tiempo entre medio, los músculos se fatigan. Por eso es muy importante dejar días entre medio. Si yo voy a hacer ejercicio de los brazos, no tengo que hacer ejercicio de los brazos 2 días seguidos, dejar un día entre medio. Ahora, si no te gusta ir al gimnasio, si no te gusta hacer pesas, si no te gusta hacer lagartijas ni abdominales, te voy a dar otra opción, ¿ya? Te voy a dar otra opción importante, también te podría ayudar a hacer ejercicio muscular, es esto. La jardinería. A tener una huerta. Te puede hacer este tipo de ejercicio de resistencia muscular, pero si lo haces de manera, constante, o sea, plantar 2 cositas de tomate afuera en el patio y después olvidarse las plantitas, eso no sirve. Tenemos que estarlo haciendo de manera constante y muchos de estos movimientos afuera en el patio son equivalentes a muchas de las máquinas en el gimnasio. Así que, para terminar, te quiero dejar con un pensamiento que se encuentra en el libro Consejos sobre la Salud, página 61, y dice lo siguiente. Un ejercicio moderado cada día impartirá fuerza a los, mira aquí, músculos, que sin ejercicio se ponen flácidos y endebles. Así que aún en los escritos que nos dejó Elena de White de los 1800, ella ya hablaba de la importancia de hacer ejercicio. Y ahora sabemos que en el contexto de la diabetes es sumamente importante para poder nosotros mejorar la utilización de esa glucosa para que mejore nuestro metabolismo y podamos vivir una vida abundante aún a nuestra edad avanzada. Así que yo los dejo con esta invitación de que nosotros podamos consumir la dieta que Dios nos dejó, hacer el ejercicio que Dios nos recomendó que hiciéramos y seguir los 8 remedios naturales que Dios nos dejó para poder nosotros estar en una salud óptima y llegar a nuestros años de edad adulta con no solamente más vida, sino también más salud. ¿Qué sacamos con alargar la vida? Porque eso hemos hecho en las últimas décadas. Hemos alargado la vida, hemos alargado la expectativa de vida, pero no necesariamente hemos alargado la expectativa de salud. Y los últimos años tienden a ser los peores. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nuestros años de edad mayor sean los buenos años, los años dorados, los mejores. Pero eso sí, seguimos lo que Dios nos recomendó. Entonces yo los dejo con esa invitación porque definitivamente las investigaciones científicas nos han demostrado que se puede evitar la diabetes. Esta pandemia de diabetes que tenemos en el mundo la podemos evitar ser parte de esa estadística. Entonces los dejo con mi página, se las di, pero me parece la última vez, pero las quiero recordar. Mi página internet es saludparahoy.com. Y si ustedes entran a esta página saludparahoy.com, ustedes van a ver aquí en esta parte de la esquina, dice desafío de 10 días. Entonces, si tú nunca has probado seguir una dieta basada en plantas, yo te recomiendo que sigas, yo le llamo el desafío de Daniel porque dura 10 días.
igual que el desafío de Daniel en el libro de Daniel, capítulo 1, así como Daniel le dijo ahí a los que lo estaban, los guardias, le dijo, pruébame 10 días. Yo les invito y los desafío para que ustedes prueben hacer esto por 10 días y prueben a ver si les gusta, y si no les gusta lo pueden dejar, pero por lo menos lo probaron. Y tal vez les guste y tal vez les ayude a mejorar su salud. Por último, los quiero dejar con los otros lugares, de los medios sociales. Tengo mi página de YouTube, página de Facebook y también en Instagram estoy. Así que les doy muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de estar con ustedes. No sé si vamos a tener tiempo de preguntas y respuestas. Yo definitivamente estoy aquí, si ustedes me quieren, estoy dispuesta a responder cualquier pregunta que ustedes quieran, pero les agradezco nuevamente la oportunidad de haberme dado la oportunidad de haber presentado este tema que para mí es muy, muy, muy importante y es extremadamente necesario. Así que muchas gracias, Dios los bendiga y nos vemos para otro tema que vamos a estar dando en una ocasión futura. Gracias. Bueno, tenemos 2 preguntas. Yo traté de responderlas, pero sin embargo puede ser que pueda ampliar un poquito más. Dice, ¿por qué hay vegetarianos que tienen diabetes? ¿Por qué? Porque, bueno, puede ser muchas de las cosas que mencionamos. La palabra Ajá. vegetariano e incluso la palabra vegano no significa automáticamente saludable, porque yo puedo comer muchos alimentos dentro de la dieta vegana que son procesados, altos en azúcar, bajos en fibra, y dentro de la dieta vegetariana puedo comer todo eso y además puedo consumir algunos alimentos altos en grasas saturadas, como los quesos, los huevos, la leche, también son altos en grasas saturadas, no tienen nada de fibra. Entonces, todos estos alimentos que son considerados vegetarianos, yo los puedo estar consumiendo y me pueden estar afectando la salud. Ahora, digamos que yo como una dieta 100% perfecta, digamos, esto es raro porque menos del 1% de la población lo hace, así que tendría que ser una estrella, lo dudo, pero vamos a decir que sea la excepción, no la regla, y la persona coma una dieta perfecta. Aún así, si no hace ejercicio, le puede dar diabetes. Si no duerme bien, afecta la resistencia a la insulina. Si tiene mucho estrés, sube el cortisol, sube el azúcar. O sea, hay muchos otros factores de estilo de vida. Los 2 más importantes son la dieta y el ejercicio. Pero aún si yo como una dieta perfecta, están todos los otros aspectos del estilo de vida que tal vez no estoy siguiendo. Y mucha gente me dice eso, mucha gente me dice, pero yo conocí a una persona vegetariana que tuvo cáncer. Pero mire, uno no puede seguir a las personas 24 horas al día. Entonces nosotros, si yo no sé exactamente lo que come esa persona, no puedo dar testimonio realmente si la persona tenía una dieta saludable o no. Así que el nombre vegetariano o el nombre vegano no es automáticamente un equivalente a saludable. Ese es el punto principal. Uh-huh. ¿Y un diabético puede consumir la palta, la aceituna, el aceite de oliva? ¿Qué cantidad? ¿Y qué cantidad puede comer de carbohidratos buenos? ¿Y a qué hora debe ser la última comida? Yo les respondí un poquitito, pero sí. Bueno, todos esos detalles están pero súper bien explicados en mi libro, en primer lugar. Pero número 2, sí, las personas diabéticas pueden comer cantidad, de hecho todos deberíamos comer cantidades pequeñas de grasas saludables. Yo recomiendo más la palta y las nueces y las semillas, las almendras, ese tipo de cosas, las oleaginosas, que los aceites, porque los aceites están refinados. O sea, ya automáticamente el hecho de ser aceite quiere decir que está refinado, no tiene fibra. Ha sido sacado de la planta, ¿sí o no? O sea, está extraído. Entonces, mejor que el aceite para mí es comer palta, comer nueces, semillas, ese tipo de cosas, pero la cantidad es muy importante. De nueces, vamos a decir de nueces o de almendra, es un puño. No el kilo, un puño al día. Esa sería la cantidad. Si es semillitas, por ejemplo, linaza, esas cosas, o chía, 2 cucharadas al día, tal vez 3, pero eso sería lo máximo. Y ojalá acompañado con muchas verduras, porque las verduras tienden a ser altas en vitaminas que son solubles en la grasa. Entonces, si las consumimos con este tipo de alimentos, vamos a, por ejemplo, el betacaroteno se absorbe más cuando nosotros consumimos un poquito de grasa, pero no es necesario consumir mucho para poder absorber mejor estos nutrientes. Así que creo que esas eran 2 preguntas, no me acuerdo. Sí, y una cortita que a mí me la habían hecho en otra ocasión y que creo que va a resumir lo que queda. La dieta de 10 días sale
almuerzo, postre de fruta y además tiene ensalada. Entonces tiene como la pregunta, ¿se puede mezclar la ensalada con la fruta? Sí, muy buena la pregunta, porque me la hacen todo el tiempo. Y voy a decir lo siguiente con respecto a eso. Nosotros que somos adventistas, hemos escuchado que el Elena de White dice que no es bueno mezclar las frutas y la verdura. Yo estoy de acuerdo. Esto yo lo hice como para la gente en general. Yo personalmente no los combino. Pero déjeme decirle una cosa que yo escuché de un educador de salud adventista. Ella lo dice una sola vez en todos los miles de páginas de escritos que ella dejó. Ella lo dice en una ocasión solamente, y se lo dice a una persona que tenía dispepsia, o sea, tenía malestares estomacales, tenía dificultad de digerir los alimentos. Entonces, definitivamente, yo recomiendo a personas que tienen indigestión o problemas de digestión de los alimentos, separarlos, no consumir frutas y verduras en la misma comida. Yo personalmente consumo la fruta en la mañana y las verduras a la hora de almuerzo, y en la noche no consumo realmente nada porque no como 2 veces al día. Entonces, para mí eso es lo ideal. Entonces, por eso que pongo ahí opcional, no necesariamente necesitas hacerlo de esa manera, pero mucha gente, para ellos y déjame decirle otra cosa, hay mucha gente que los puede mezclar, que no tienen problemas digestivos y no se presenta ningún problema digestivo cuando los consumen juntos. Así que yo no necesariamente les digo que los tienen que separar si no tienen problemas digestivos, pero si tienen problemas digestivos definitivamente es mejor de separarlos. Muchas